La estrella moribunda proyectaba un inquietante resplandor rojo sobre el antiguo astillero. Trozos de metal retorcido y naves destrozadas flotaban silenciosamente en el vacío, creando un laberinto de escombros que se extendía por kilómetros. El capitán James Reed estaba en el ventanal del puente de su nave de exploración, el buscador estelar, observando cómo las lanzaderas de su equipo navegaban con cuidado a través de los restos. «Capitán, tiene que ver esto», la voz de su ingeniero jefe, Tom Wilson, crepitó a través del comunicador. Había algo diferente en su voz, una mezcla de miedo y emoción que Reed no había oído antes. Reed se puso el casco y se dirigió a la esclusa de aire. 20 años de exploración espacial le habían enseñado a confiar en los instintos de su tripulación. Si Tom pensaba que algo valía la pena verlo en persona, probablemente lo era. El corto viaje en lanzadera a través del campo de escombros fue tenso. Al rodear un trozo de restos especialmente grande, a Reed se le cortó la respiración. Allí, suspendida en la luz carmesí de la estrella moribunda, había una nave como ninguna que la humanidad hubiera visto jamás. Era masiva, de al menos 20 kilómetros de largo. Su casco era oscuro y liso, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. El diseño era a la vez elegante y aterrador, con líneas curvas que de alguna manera la hacían parecer que se movía, incluso estando perfectamente quieta. «La encontramos hace 3 horas», dijo Tom mientras se acercaban. «Sin signos de daño, sin signos de antigüedad. Simplemente está esperando». La lanzadera atracó en lo que parecía ser un hangar, lo suficientemente grande como para albergar una flota terrestre entera. Cuando Reed salió, sus botas magnéticas resonando contra la cubierta, las luces internas se encendieron lentamente. La nave estaba respondiendo a su presencia. «El aire es respirable», anunció Anna Miller, su especialista en sistemas, después de revisar sus instrumentos. «La temperatura está subiendo a niveles confortables para los humanos. Esta nave no está muerta. Ha estado hibernando». Reed se quitó el casco, contemplando el enorme espacio a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de patrones que parecían moverse y cambiar cuando se los miraba directamente. «¿Alguna idea de quién la construyó?» «No el colectivo», dijo Tom, refiriéndose a la alianza militante que había estado amenazando las fronteras de la Tierra. «Su tecnología es buena, pero esto es algo completamente diferente». El equipo se adentró más en la nave. Cada pocos minutos, otra sección cobraba vida a su alrededor, como si la nave se estuviera despertando gradualmente. Encontraron salas llenas de tecnología que no podían empezar a comprender, pasillos que parecían curvar el espacio mismo y pantallas que mostraban cosas imposibles. «Capitán», gritó Anna, su voz resonando por los pasillos. «Creo que he encontrado el puente». El puente era una cámara circular en lo que supusieron que era la proa de la nave. Al entrar, pantallas holográficas cobraron vida, llenando el aire con símbolos e imágenes arremolinadas. En el centro había una única silla, elevada sobre una plataforma. «No toquen nada», ordenó Reed, pero ya era demasiado tarde. Tom ya había puesto su mano en uno de los paneles de control. La nave se estremeció, un profundo zumbido resonó por el casco y la pantalla holográfica cambió de repente para mostrar cartas estelares reconocibles. Una voz llenó la cámara, no a través de altavoces, sino de alguna manera directamente en sus mentes. «Sistemas primarios en línea. Detectando entidades biológicas no fundadoras. Iniciando protocolos de primer contacto». El equipo se quedó helado cuando una figura se materializó ante ellos. Era humanoide, pero claramente artificial. Su forma cambiaba y fluía como metal líquido. «Soy la inteligencia artificial designada como la voz del trueno», dijo en perfecto español, extrayendo de alguna manera el idioma de sus mentes. «Esta nave ha estado esperando durante 2.3 millones de años a una especie capaz de despertarla». Reed dio un paso adelante. «Soy el capitán James Reed, de la Fuerza de Exploración de la Tierra». «¿La Tierra?», interrumpió la IA. «Sí. He estado monitoreando el desarrollo de su civilización. Ahora se enfrentan a amenazas de nivel de extinción por parte del grupo que llaman el Colectivo Estelar». Las implicaciones golpearon a Reed como un golpe físico.
Esta nave no había sido descubierta al azar. Había elegido ser encontrada. Esta nave, a la que pueden llamar Trueno, fue creada por los fundadores como el disuasivo definitivo contra la guerra a escala galáctica, continuó la IA. Sus capacidades superan cualquier cosa que su especie haya imaginado. Y ahora, Capitán Reed, se enfrenta a una elección. Las pantallas holográficas cambiaron, mostrando imágenes de las colonias de la Tierra. Informes recientes de los movimientos de la flota del colectivo aparecieron junto a ellas. El colectivo lanzará una invasión a gran escala de su territorio en aproximadamente 72 horas. Ya han posicionado sus fuerzas. Sus defensas actuales no sobrevivirán. Anna se adelantó. ¿Cómo sabe esto? Lo sé porque los sensores del trueno abarcan la mitad de la galaxia, respondió la IA. La distancia es menos relevante para las capacidades de esta nave. Reed miró las pantallas, luego a su equipo. Habían venido en busca de chatarra, de tecnología que pudiera ayudar a la defensa de la Tierra. En cambio, habían encontrado algo que podría cambiar el curso de la historia humana. ¿Qué es exactamente lo que ofrece?, preguntó Reed. Los fundadores construyeron el trueno como un arma y un maestro a la vez. Solo puede ser despertado por completo por una especie que demuestre tanto la capacidad de entender su poder como la sabiduría para usarlo correctamente. Sus próximas acciones determinarán si la humanidad es digna de tal responsabilidad. La forma de la IA cambió, creando un modelo de la nave en el aire entre ellos. El trueno posee armas que pueden deshacer sistemas solares, motores que pueden curvar el espacio-tiempo y sistemas defensivos que desafían su comprensión actual de la física. Pero su verdadero poder reside en su capacidad para cambiar a quienes lo comandan. Tom estaba escaneando todo con su dispositivo de mano, con los ojos muy abiertos. Capitán, las lecturas de energía están fuera de cualquier escala que haya visto. Esta nave podría alimentar a la Tierra y a todas sus colonias durante 1000 años solo con sus sistemas de respaldo. Reed sintió el peso del momento. Cualquier decisión que tomara aquí afectaría no solo a la Tierra, sino potencialmente a toda la galaxia. La nave les ofrecía un poder más allá de la imaginación, pero el poder siempre tenía un precio. Si aceptamos, dijo con cuidado, ¿qué significaría exactamente? Usted y una tripulación seleccionada tendrían que permanecer a bordo, explicó la IA. El trueno requiere una tripulación biológica para tomar sus decisiones más cruciales. Yo puedo operar sus sistemas, pero las elecciones morales y estratégicas deben provenir de seres vivos. Necesitarían aprender rápidamente, mientras el ataque del colectivo se acerca. La cámara quedó en silencio mientras Reed consideraba sus opciones. Podían informar de este descubrimiento al comando de la Tierra y esperar órdenes, pero en 72 horas podría ser demasiado tarde. Podían marcharse e intentar encontrar otra solución a la amenaza del colectivo, pero sabía que sus otras opciones se estaban agotando. O podían aceptar la responsabilidad que se les ofrecía y potencialmente cambiar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Muéstreme, dijo Reed finalmente. Muéstreme lo que esta nave puede hacer de verdad. La IA pareció sonreír, aunque su rostro de metal líquido lo hacía difícil de saber. Muy bien, capitán. Iniciando activación completa de sistemas. Bienvenidos a bordo del Trueno, la nave de guerra que sacudirá el universo. A su alrededor, la nave cobró vida por completo. El casco zumbaba con poder, y a través de las pantallas, vieron como antiguas plataformas de armas y sistemas de defensa emergían de compartimentos ocultos. El campo de escombros a su alrededor fue apartado suavemente por fuerzas invisibles, revelando más de la verdadera forma de la nave. El trueno estaba despierto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El tiempo se movía de manera diferente a bordo del trueno. Lo que parecían minutos se convertían en horas mientras la IA de la antigua nave de guerra comenzaba a enseñar a la tripulación sus secretos. El capitán Reed observaba cómo Tom y Anna trabajaban con los sistemas de la nave, sus rostros brillando bajo la luz de innumerables pantallas holográficas. «Todavía no puedo creer cómo hace esto», dijo Tom, moviendo sus manos a través del diagrama tridimensional del motor que flotaba ante él. La imagen respondía a su tacto, expandiéndose para mostrar maquinaria increíblemente compleja.
Es como si supiera exactamente cuánta información podemos entender a la vez. Eso es correcto, dijo la voz del trueno, su forma de metal líquido apareciendo a su lado. Los sistemas de enseñanza se adaptan a sus patrones neuronales. Nos quedan 48 horas antes del ataque del colectivo. Deben aprender lo suficiente para sobrevivir. Reed se frotó los ojos cansados. Habían enviado a la mayor parte de la tripulación del buscador estelar de vuelta a la Tierra con la noticia de su descubrimiento, manteniendo solo al personal esencial a bordo del trueno. El comando de la Tierra se había mostrado escéptico al principio, pero los datos de los sensores que habían enviado los habían convencido. Ahora, el destino de la humanidad dependía de lo rápido que pudieran dominar esta antigua arma. «Muéstrame de nuevo las pantallas tácticas», dijo Reed. La IA obedeció, llenando el puente con un mapa en tiempo real del espacio cercano. Puntos rojos marcaban las naves de guerra del colectivo que se movían a sus posiciones. Había cientos de ellas. Su flota lleva suficiente poder de fuego para reducir a cenizas las defensas de la Tierra, explicó la voz del trueno. Pero aún no saben del despertar de esta nave. Eso nos da una ventaja. Capitán, tiene que ver esto, gritó Anna desde su estación, donde estudiaba los sistemas defensivos del trueno. El casco de la nave no es solo blindaje. Es un metal vivo que aprende del daño. Cuanto más nos golpeen, más fuertes nos volvemos. Correcto, dijo la IA. Los fundadores creían que la verdadera fuerza proviene de la adaptación, no del mero poder. El trueno fue diseñado para fortalecerse a través del conflicto, pero también para entender cuándo no luchar. Una alarma repentina sonó por toda la nave. Nuevos puntos aparecieron en la pantalla táctica. Un pequeño grupo de naves exploradoras del colectivo ha entrado en el sistema, informó Tom. Están escaneando el campo de escombros. Deben haber detectado nuestra firma de energía. Reed se enderezó en la silla de mando. ¿Pueden vernos? Los sistemas de camuflaje del trueno están más allá de sus capacidades de detección, le aseguró la IA. Sin embargo, esto presenta una oportunidad. Una demostración práctica de combate aceleraría significativamente su entrenamiento. Reed miró a su tripulación. Estaban agotados por horas de aprendizaje intensivo, pero sus ojos estaban alerta. Todos sabían lo que estaba en juego. ¿Qué sugiere?, preguntó Reed. La forma de la IA cambió, creando una simulación del próximo encuentro. Podemos incapacitar sus naves sin destruirlas. Esto les permitirá experimentar los sistemas básicos de combate del trueno mientras enviamos un mensaje al colectivo. Reed asintió. Hágalo. Pero primero, quiero saber exactamente qué puede hacer esta nave en una pelea. Las pantallas holográficas cambiaron, mostrando las armas primarias del trueno. Había armas convencionales, si se podía llamar convencional a rayos de energía capaces de fracturar planetas. Pero las armas verdaderamente aterradoras eran las que doblaban la propia realidad. El dislocador temporal, explicó la voz del trueno, destacando un sistema, puede envejecer un área objetivo miles de años en segundos. El pliegue espacial puede atrapar naves enemigas en bolsas aisladas de espacio deformado. El ancla de realidad puede suspender temporalmente las leyes de la física en un área localizada. Esas no son armas, susurró Anna. Son como magia. Su especie una vez pensó que la electricidad era magia, le recordó la IA. Estas son simplemente herramientas que operan bajo principios que aún no han descubierto. Ahora, ¿comenzamos? Reed dio la orden, y el trueno se movió por primera vez bajo su mando. La sensación fue extraña. No hubo sensación de aceleración, ni vibración del motor. El espacio mismo pareció cambiar a su alrededor mientras la masiva nave de guerra se deslizaba hacia los exploradores del colectivo. Múltiples objetivos fijados, informó Tom, sus manos moviéndose con confianza sobre la consola de armas. Los métodos de enseñanza de la IA habían hecho bien su trabajo. Listos a su orden. Recuerden, dijo la voz del trueno, el objetivo es incapacitar, no destruir. Usen primero los pulsos de gravedad. Reed respiró hondo. Fuego. Ondas invisibles de espacio-tiempo distorsionado surgieron del trueno. Las naves del colectivo, tomadas completamente por sorpresa,
Giraron sin control mientras sus sistemas de gravedad artificial se sobrecargaban. Sus motores se encendieron mientras intentaban compensar, pero el ataque del trueno había sido calculado con precisión. Segunda oleada, ordenó Reed. Mostrémosles de qué más somos capaces. Esta vez, brillantes rayos de energía azul-blanca salieron disparados del casco del trueno. Donde tocaron las naves del colectivo, los sistemas simplemente dejaron de funcionar. No fue un pulso electromagnético ni ningún otro efecto de arma conocido. La energía simplemente convenció a la materia de que dejara de realizar sus funciones normales. En menos de 30 segundos, las 5 naves exploradoras del colectivo flotaban muertas en el espacio. El soporte vital sigue funcionando en todos los objetivos, informó la IA. Sus tripulaciones están ilesas, pero bastante confundidas. Estoy interceptando sus comunicaciones ahora. Los altavoces del puente crepitaron con voces aterradas que hablaban el áspero idioma del colectivo. La IA tradujo: nave desconocida, armas imposibles, fallo total de sistemas. Están enviando una llamada de socorro, dijo Tom. Que lo hagan, respondió Reed. Quiero que el colectivo sepa a qué se enfrenta. La voz del trueno aprobó. Una elección sabia. El miedo puede ser un disuasivo más eficaz que la destrucción. Sin embargo, prepárense. La respuesta del colectivo será agresiva. No pueden permitir que un arma tan poderosa permanezca en manos humanas. Anna levantó la vista de su consola. Las naves incapacitadas, sus sistemas están empezando a recuperarse. Lo que sea que les hicimos se está desvaneciendo. Por diseño, dijo la IA. Los fundadores creían en mostrar misericordia a los enemigos derrotados. Evita una escalada innecesaria. Reed observó cómo las naves del colectivo recuperaban lentamente la energía. Una por una, encendieron sus motores y huyeron del sistema, transmitiendo advertencias a su flota. ¿Qué parte de la capacidad del trueno acabamos de mostrarles?, preguntó Reed. Menos del 1%, respondió la IA. Eso fue una demostración solo de los sistemas defensivos básicos. Las verdaderas armas del trueno permanecen ocultas. La tripulación guardó silencio, contemplando aquello. Si lo que acababan de ver se consideraba básico, ¿de qué más era capaz esta nave? Deberíamos volver a su entrenamiento, dijo la voz del trueno. El colectivo acelerará ahora sus planes de ataque. Tenemos mucho que preparar. Durante las siguientes horas, la IA los presionó más que nunca. Aprendieron sobre los sistemas de autorreparación del trueno, su capacidad para generar agujeros de gusano para viajes instantáneos y su vasta base de datos de información táctica recopilada durante millones de años. Pero lo más importante, aprendieron sobre sus restricciones éticas. Los fundadores habían construido el trueno no solo como un arma, sino como un maestro. Podía destruir sistemas solares enteros, pero estaba programado para buscar soluciones pacíficas siempre que fuera posible. La verdadera prueba del poder, les dijo la IA, es saber cuándo no usarlo. Los fundadores aprendieron esto demasiado tarde. Su civilización no cayó por ser demasiado débil, sino por ser demasiado rápida en demostrar su fuerza. Reed comprendió. El trueno no era solo el protector de la humanidad, era un desafío. ¿Podrían demostrar ser dignos de tal poder? ¿Podrían tener éxito donde los fundadores habían fracasado? Sonó una nueva alarma. La pantalla táctica mostraba movimientos masivos de flotas. El colectivo estaba movilizando todo lo que tenía. Parece, dijo la voz del trueno, que su primera prueba real se acerca antes de lo esperado. La flota principal del colectivo llegará en 12 horas. ¿Está listo, Capitán Reed? Reed miró a su tripulación. Cansados pero decididos, asustados pero listos. Apenas habían arañado la superficie de las capacidades del trueno, pero habían aprendido lo suficiente para luchar. Listos o no, dijo, somos la última línea de defensa de la humanidad. Mostrémosle al universo lo que esta nave puede hacer de verdad. La antigua nave de guerra zumbó con poder, preparándose para su primera gran batalla en millones de años. El universo, de hecho, estaba a punto de ser sacudido. La flota del colectivo llenaba la pantalla táctica como un enjambre de avispas furiosas.
Habían llegado antes de lo esperado, saliendo de corredores de viaje más rápido que la luz en números que revolvieron el estómago de Reed. Más de 2000 naves de guerra, dispuestas en formaciones de ataque que hablaban tanto de habilidad como de arrogancia. Están transmitiendo en todas las frecuencias, informó Anna desde su estación, sus dedos danzando sobre los controles holográficos mientras el trueno traducía el mensaje. Una voz áspera llenó el puente. A la nave humana que contiene tecnología restringida, apaguen sus sistemas y prepárense para el abordaje. Cualquier resistencia resultará en la destrucción inmediata de sus colonias. Tienen 10 minutos para cumplir. Tom levantó la vista de la estación de ingeniería. Están cargando armas. Esas lecturas de energía realmente podrían destruir nuestras colonias. Reed se aferró a los brazos de la silla de mando. Las últimas 12 horas habían sido intensas, con la IA del trueno empujándolos a aprender todo lo posible sobre las capacidades de la nave. Pero apenas habían arañado la superficie de lo que este antiguo navío podía hacer. Trueno, dijo Reed en voz alta. Análisis. La forma de metal líquido de la IA apareció, estudiando la pantalla táctica. La flota del colectivo posee suficiente poder de fuego para abrumar las defensas planetarias estándar. Sin embargo, su tecnología es primitiva en comparación con las capacidades del trueno. Muéstrame opciones, ordenó Reed. La pantalla cambió, mostrando múltiples planes de batalla. La IA ya había calculado miles de escenarios posibles. La formación de su flota tiene 3 debilidades críticas, explicó la voz del trueno. Esperan que nos rindamos o que intentemos huir. No tienen concepto de nuestras verdaderas capacidades. Y lo más importante, todavía piensan en términos de guerra espacial convencional. Una nueva alarma sonó. Múltiples lanzamientos de misiles detectados. Gritó Anna. No van a esperar a que se cumpla su plazo. Sistemas defensivos en línea, informó Tom. Pero, capitán, nunca los hemos probado contra tantos objetivos. Reed tomó su decisión. Trueno, muéstrales lo que puedes hacer. Patrón de defensa alfa. El espacio alrededor de la antigua nave de guerra onduló como el agua. Los misiles que se acercaban, cientos de ellos, de repente se ralentizaron, como si se movieran a través de un espeso jarabe. Luego, comenzaron a envejecer. Sus superficies metálicas se corroyeron en segundos, sus ojivas se desmoronaron hasta convertirse en polvo antes de que pudieran detonar. Por las estrellas, susurró Tom. La flota del colectivo respondió de inmediato, abriendo fuego con armas de energía. Rayos de poder devastador se lanzaron hacia el trueno, suficiente poder de fuego como para fracturar un planeta. Pero nunca alcanzaron su objetivo. El casco del trueno absorbió la energía, fortaleciéndose con cada impacto. El metal vivo aprendió y se adaptó, tal como Anna había descubierto durante su entrenamiento. Pero la IA no había terminado de demostrar su poder. Iniciando contraataque, anunció la voz del trueno. Preparando pliegue espacial. La realidad se retorció. Una sección de la flota del colectivo de repente se encontró ocupando el mismo espacio que otra sección. Las naves se estrellaron entre sí, sus escudos inútiles contra las leyes de la física que se reescribían a su alrededor. Múltiples objetivos incapacitados, informó Anna, su voz firme a pesar de la escena imposible ante ella. La flota del colectivo se está dividiendo, tratando de rodearnos. Reed asintió. Se están adaptando rápidamente. Trueno, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Tenemos 3 opciones, respondió la IA. Podemos continuar con operaciones defensivas, permitiendo que agoten sus recursos. Podemos lanzar un ataque decisivo para terminar esto rápidamente. O podemos mostrarles algo verdaderamente aterrador. La tercera opción, dijo Reed. Haz que entiendan con qué están lidiando. La voz del trueno pareció sonreír. Iniciando ancla de realidad. Por favor, observen. Una esfera de espacio distorsionado apareció en el centro de la flota del colectivo. En su interior, las leyes de la física comenzaron a cambiar. La luz se curvaba de maneras imposibles, el tiempo fluía hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, la materia olvidó cómo mantenerse unida. El efecto duró solo unos segundos, pero cuando terminó,
100 naves del colectivo se encontraron transformadas. Algunas habían envejecido miles de años en momentos, otras tenían sus cascos de metal convertidos en cristal. Unas pocas simplemente dejaron de existir, sus partículas básicas decidiendo convertirse en algo completamente diferente. Las naves restantes del colectivo comenzaron a retirarse, sus formaciones ordenadas disolviéndose en el caos. Pero su comandante no había terminado. Un enorme acorazado, fácilmente 10 veces más grande que sus escoltas, avanzó. «Nueva transmisión», anunció Anna. La voz que llenó el puente era diferente esta vez, más vieja, llena de rabia y miedo. «Soy el alto almirante Stone del colectivo estelar. Sea cual sea el arma antigua que hayan descubierto, sepan esto, no nos rendiremos. Si debemos destruirnos a nosotros mismos para derrotarlos, lo haremos». Los motores del enorme acorazado se encendieron. Las lecturas de energía se dispararon mientras se preparaba para embestir al trueno. «Han sobrecargado su reactor», gritó Tom. «La explosión destruirá la mitad del sistema». Reed se levantó de su silla de mando. «Trueno, ¿podemos detenerlos?» «Sí», respondió la IA. «Pero se les debe mostrar la verdad». Iniciando visión temporal. Las pantallas del puente cambiaron. De repente, podían ver el acorazado del colectivo no solo en el espacio, sino en el tiempo. Vieron su construcción, sus batallas, sus posibilidades futuras. Y vieron a su tripulación, no como enemigos sin rostro, sino como seres con esperanzas y miedos, al igual que los humanos. «Transmitiendo en sus frecuencias», dijo la voz del trueno. Una imagen de la forma de metal líquido de la IA apareció en cada pantalla de la flota del colectivo. Creen que se enfrentan a un arma, pero el trueno es más que eso. Somos el legado de los fundadores, dejado para prevenir exactamente este tipo de conflicto. Observen. El trueno extendió sus sensores, tocando las mentes de cada ser en la flota del colectivo. Por un breve momento, todos compartieron la misma visión. La caída de los fundadores, una civilización que se destruyó a sí misma con su propio poder. La lección que habían aprendido demasiado tarde. Los motores del acorazado se apagaron. El reactor se estabilizó. La voz del almirante Stone llegó de nuevo, más tranquila ahora. «Quizás deberíamos hablar». Reed miró a su tripulación, viendo el mismo alivio en sus rostros que él sentía. La batalla había terminado, al menos por ahora. Pero sabía que esto era solo el comienzo. «Trueno», dijo, «abre un canal tanto con el comando de la Tierra como con la nave insignia del colectivo. Es hora de que todos entiendan lo que realmente está en juego aquí». Mientras los sistemas de comunicación se activaban, Reed reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo unos días. Habían encontrado más que una poderosa nave de guerra. Habían encontrado un maestro, un recordatorio de lo que sucedía cuando el poder no se controlaba. El universo había sido sacudido. Sí, pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba. La voz del trueno habló en voz baja a la tripulación del puente. «Lo han hecho bien. Los fundadores estarían complacidos. Pero recuerden, esta fue solo la primera prueba. Los verdaderos desafíos, y las verdaderas lecciones, aún están por venir». La antigua nave de guerra flotaba en el espacio, su casco de metal vivo pulsando con poder, esperando ver qué haría la humanidad con la responsabilidad que se le había otorgado. El destino de las galaxias ahora descansaba en sus manos. Habían pasado 2 semanas desde la batalla con la flota del colectivo, pero la paz seguía siendo frágil. El trueno flotaba en órbita alta alrededor de la Tierra, su forma masiva proyectando sombras sobre las nubes. En la sala de conferencias principal de la nave, el capitán Reed observaba las conversaciones diplomáticas en múltiples pantallas. «El colectivo no puede aceptar la existencia de un arma tan poderosa en manos humanas», declaró el holograma del almirante Stone. Su imagen parpadeó mientras gesticulaba con enojo. «El equilibrio de poder. El trueno no es un arma para ser controlada», interrumpió Reed. «Es un maestro, un guardián. Si dejaran de amenazarnos por 5 minutos, podrían aprender algo de él». Los delegados de la Tierra se movieron incómodos en sus asientos. Habían estado tan nerviosos por el poder del trueno como el colectivo,
aunque no lo mostraran tan abiertamente. La voz del trueno se materializó entre las partes en disputa. Quizás una demostración sea necesaria. Capitán Reed, ¿me acompañaría a la cubierta de observación? La cubierta de observación era una vasta cámara cerca de la proa del trueno, con paredes que podían volverse completamente transparentes. La IA de la nave había reunido allí a representantes tanto humanos como del colectivo. Observen, ordenó la voz del trueno. Las paredes se aclararon, revelando una vista del espacio que hizo que varios delegados jadearan. No solo estaban viendo el momento presente, estaban viendo el tiempo mismo fluir a su alrededor. El pasado y el futuro se superponían en corrientes de luz y energía. Así es como los fundadores veían la realidad, explicó la IA. Entendieron que el tiempo, el espacio y la materia están todos conectados. Su civilización alcanzó alturas increíbles porque aprendieron a manipular estas conexiones. Imágenes aparecieron en el flujo temporal. Magníficas ciudades que abarcaban sistemas solares enteros, máquinas que podían remodelar planetas, seres de pura energía danzando entre las estrellas. Pero el poder los corrompió, continuó el trueno. Empezaron a luchar entre ellos. Se crearon armas como yo. Y entonces las imágenes cambiaron. Vieron arder poderosas civilizaciones, galaxias enteras parpadear y desaparecer mientras se desataban armas mucho más poderosas que el trueno. Los supervivientes me crearon como su último acto, dijo suavemente la voz del trueno. No solo como un disuasivo, sino como un guía. Estaba destinado a encontrar especies con el potencial de alcanzar su nivel de avance y ayudarlas a evitar los mismos errores. Tom y Anna se habían unido a ellos en la cubierta. Habían pasado las últimas 2 semanas aprendiendo más de los secretos del trueno, pero esta revelación los dejó atónitos. No eres solo una nave de guerra, susurró Anna. Eres una salvaguarda contra el fin de todo. El almirante Stone dio un paso adelante, su holograma parpadeando. Si lo que dices es verdad, ¿por qué elegir a los humanos? Apenas son una raza espacial en comparación con el colectivo. Porque todavía se maravillan, respondió el trueno. Su civilización, almirante, cree que tiene todas las respuestas. Los humanos todavía hacen preguntas. Todavía miran las estrellas con asombro. Reed notó algo en la vista del flujo temporal. Manchas oscuras donde las luces parecían curvarse y desvanecerse. ¿Qué son esas? La forma del trueno cambió, mostrando preocupación. Esas son anomalías temporales. Daños en el tejido mismo del espacio-tiempo, causados por armas similares a la mía. Se están extendiendo. Los delegados murmuraron con ansiedad. Incluso el almirante Stone parecía preocupado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Reed. Sin intervención, estas anomalías comenzarán a afectar sistemas poblados dentro de 5 años. En 20, podrían desestabilizar galaxias enteras. La sala estalló en caos. Representantes tanto de la Tierra como del colectivo comenzaron a gritar preguntas y demandas. «Silencio», ordenó el trueno, su voz resonando a través de sus mentes. Es precisamente por esto que elegí este momento para revelar la verdad. La guerra de los fundadores nunca terminó realmente. Sus efectos continúan envenenando la propia realidad. Pero juntos, podríamos ser capaces de detenerlo. Reed lo entendió de repente. Por eso necesitabas una tripulación. Las soluciones automatizadas de los fundadores causaron este problema. Seres vivos necesitan ser quienes lo arreglen. Correcto, respondió el trueno. Mis armas pueden ser modificadas para reparar el daño, pero requiere conciencia, creatividad y, lo más importante, cooperación. Ni la humanidad ni el colectivo pueden hacer esto solos. El holograma del almirante Stone caminó hasta el borde de la cubierta de observación, mirando el herido flujo temporal. ¿Quiere que trabajemos juntos? Después de siglos de conflicto, la alternativa es la extinción, dijo simplemente el trueno. A las anomalías no les importan sus diferencias políticas. Reed se acercó al holograma del almirante del colectivo. Piénselo. Su gente tiene la experiencia de siglos de viajes espaciales. Nosotros tenemos perspectivas frescas y nuevas ideas. Juntos, con la guía del trueno,
Podríamos salvarlo todo. O podríamos seguir luchando hasta que la propia realidad se desmorone a nuestro alrededor, terminó Anna. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. A través de las paredes transparentes, podían ver más manchas oscuras en el flujo temporal, heridas en el universo mismo, creciendo lentamente. El almirante Stone se giró para enfrentar a Reed. Mi gente necesitará ser convencida. Esto va en contra de siglos de creer que éramos la civilización más avanzada en el espacio conocido. Entonces, convenzámoslos, dijo la voz del trueno. Capitán Reed, fije un rumbo hacia la anomalía más cercana. Es hora de que ambos pueblos vean a lo que realmente se enfrentan, y lo que podrían lograr juntos. Los motores de la antigua nave de guerra cobraron vida. En la cubierta de observación, los representantes reunidos observaban cómo la Tierra se hacía más pequeña detrás de ellos. Estaban a punto de ver algo que solo los fundadores habían presenciado: la verdadera naturaleza del espacio-tiempo y las heridas que amenazaban con desentrañarlo. Tom revisó las lecturas en una consola cercana. La anomalía más cercana está a 3 años luz de distancia. Las naves normales tardarían años en llegar. El trueno no es una nave normal, le recordó la IA. Iniciando motor de pliegue espacial. La realidad se curvó a su alrededor. Las estrellas se desdibujaron y cambiaron mientras el trueno los llevaba a través de capas de espacio-tiempo que la ciencia humana nunca había soñado. Reed observó los rostros de los representantes de la Tierra y del colectivo. Miedo, asombro y curiosidad se mezclaban en sus expresiones. Quizás el trueno tenía razón. Quizás esta crisis era exactamente lo que ambas civilizaciones necesitaban para superar sus diferencias. Hemos llegado, anunció el trueno. Ante ellos flotaba un desgarro en la propia realidad, una herida en el universo que dolía al mirar directamente. Era como un agujero negro hecho de tiempo roto, sus bordes crepitando con energías que no deberían existir. Esto es lo que la guerra de los fundadores dejó atrás, dijo la voz del trueno. Esto es lo que debemos sanar. Juntos. La antigua nave de guerra flotaba en el espacio, su tripulación y pasajeros unidos frente a una amenaza mayor que sus conflictos pasados. El universo había sido sacudido por la aparición del trueno, pero ahora entendían por qué. No se trataba solo de poder. Se trataba de responsabilidad. De aprender del pasado para salvar el futuro. Y mientras Reed miraba la tarea imposible ante ellos, supo que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. La anomalía temporal pulsaba con energía furiosa, enviando ondas de espacio-tiempo distorsionado a través del vacío. El trueno flotaba ante ella, su casco masivo brillando mientras se preparaba para la misión más importante de su larga historia. Todos los sistemas están listos, informó Tom desde su estación de ingeniería. El último mes lo había cambiado. Los había cambiado a todos. Trabajar con la tecnología del trueno había abierto sus mentes a posibilidades que nunca habían imaginado. Reed estaba en el centro del puente, con tripulaciones de la Tierra y del colectivo trabajando juntas a su alrededor. Habían sido necesarias 3 semanas de preparativos, acaloradas discusiones y una cuidadosa planificación para llegar a este punto. Ahora, todo dependía de lo que sucediera a continuación. La flota del almirante Stone está en posición, anunció Anna. Una docena de naves de guerra del colectivo habían formado un anillo protector alrededor del trueno, sus propias armas modificadas listas para apoyar los esfuerzos del antiguo navío. Recuerden, advirtió la voz del trueno, su forma de metal líquido brillando con una energía nerviosa. Tenemos una sola oportunidad. Si no logramos sellar esta anomalía, el efecto en cascada se acelerará. Perderemos todo este sector en días. Reed asintió. Todos habían visto las simulaciones. Las armas de los fundadores habían abierto agujeros en la propia realidad, y esas heridas estaban empezando a sangrar. Si no encontraban una manera de sanarlas, el daño se extendería hasta consumirlo todo. Inicien la secuencia, ordenó Reed. Tal como lo practicamos. El casco del trueno comenzó a pulsar con una luz azul profunda. El metal vivo que formaba su piel onduló y cambió, reconfigurándose en nuevos patrones. Las armas de la nave, diseñadas para la destrucción, se estaban transformando en herramientas de sanación.
Los niveles de energía están subiendo, gritó Tom. Las naves del colectivo están sincronizando sus frecuencias con las nuestras. En la pantalla principal, Reed podía ver la compleja red de energía que estaban creando. El increíble poder del trueno estaba siendo canalizado a través de patrones precisos, guiado por el conocimiento combinado de humanos y el colectivo, todo orquestado por los cálculos de la antigua IA. Lanzas temporales reconfiguradas, informó Anna. Listas para comenzar la estabilización del flujo temporal. Reed respiró hondo. Trueno, inicia el proceso. La IA de la nave no respondió con palabras. En cambio, comenzó a cantar. El sonido llenó sus mentes, no música como la conocían los humanos, sino las frecuencias fundamentales del propio espacio-tiempo. Las tripulaciones del colectivo se unieron, sus naves añadiendo armónicos a la sinfonía cósmica. Rayos de pura energía cronométrica salieron disparados de la proa del trueno, golpeando la anomalía en puntos calculados con precisión. Donde la energía tocaba la herida en la realidad, el caos comenzó a ceder. «Está funcionando», dijo Tom, emocionado. Los bordes de la anomalía están empezando a estabilizarse. Pero algo andaba mal. Reed podía sentirlo en la forma en que la cubierta del trueno vibraba bajo sus pies. Variación de energía detectada, anunció la IA de repente. La anomalía está contraatacando. El desgarro en el espacio-tiempo se agitó, enviando zarcillos de realidad rota que amenazaban con atrapar a las naves. 2 naves del colectivo tuvieron que romper la formación para evitar ser atrapadas. La frecuencia no es lo suficientemente fuerte, gritó Anna por encima de la creciente distorsión. Necesitamos más poder. Si forzamos más los motores, corremos el riesgo de sobrecargar todo el sistema, advirtió Tom. Reed se aferró a su silla de mando mientras el trueno se estremecía. ¿Cuáles son nuestras opciones? La voz del trueno apareció ante él, su forma parpadeando por el esfuerzo. Existe una posibilidad. Los fundadores construyeron en mí un protocolo final. Una forma de canalizar todo el poder de su civilización a través de mis sistemas. Pero requiere un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Reed, aunque ya sabía la respuesta. La energía quemaría la mayoría de mis sistemas. Yo sobreviviría, pero gran parte de lo que me hace único se perdería. Mi capacidad para manipular la realidad, mis vastas bases de datos de conocimiento, todo sería consumido en el esfuerzo. El puente quedó en silencio. Habían llegado a pensar en el trueno como algo más que una simple nave. Era su maestro, su amigo. La idea de que perdiera lo que lo hacía especial. Tiene que haber otra manera, insistió Anna. La voz del almirante Stone llegó por el comunicador. Capitán Reed, mis naves no pueden mantener la posición mucho más tiempo. Sea lo que sea que vayan a hacer, háganlo ahora. Reed miró a su tripulación, luego al caos arremolinado de la anomalía. Todo lo que habían aprendido, todo lo que el trueno les había enseñado sobre el poder y la responsabilidad, los había llevado a este momento. Es tu elección, trueno, dijo en voz baja. No te forzaremos. La forma de la IA se solidificó, volviéndose más definida de lo que nunca la habían visto. Los fundadores me crearon para proteger la vida, para asegurar que sus errores no se repitieran. ¿Qué mejor manera de cumplir ese propósito que esta? Antes de que nadie pudiera responder, el trueno comenzó a cambiar. Su casco resplandeció con una luz más brillante que un sol. La energía recorrió sus sistemas de maneras imposibles mientras la nave canalizaba un poder que no se había visto desde el apogeo de la civilización de los fundadores. «¡Agárrense!», gritó Tom mientras la cubierta se sacudía bajo ellos. La propia realidad pareció curvarse alrededor del trueno mientras vertía su esencia en el rayo sanador. La anomalía luchó, siglos de energía caótica negándose a ser domada. Pero lenta, inexorablemente, el poder de la antigua nave de guerra comenzó a superarla. «Miren», Anna señaló la pantalla principal. El desgarro en el espacio-tiempo se estaba cerrando. No solo cerrando, sanando. La realidad herida se estaba reparando a sí misma, la energía temporal fluyendo naturalmente una vez más. La voz del trueno habló una última vez, sus palabras llenas de tristeza y orgullo.
Recuerden lo que aprendieron. Recuerden por qué cayeron los fundadores. Recuerden que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría para preservar. La luz se desvaneció. La anomalía había desaparecido, dejando atrás un espacio-tiempo saludable. Pero el trueno había cambiado. Su casco, una vez reluciente, se había vuelto de un gris opaco, su metal vivo ahora solo una aleación ordinaria. Informe de daños, pidió Reed, su voz densa por la emoción. Tom revisó sus lecturas. Sistemas principales funcionales, soporte vital, motores, armas básicas, pero toda la tecnología avanzada, las capacidades de deformación de la realidad, se han ido. No se han ido, dijo una voz familiar. La IA del trueno apareció en el puente, pero su forma era más simple ahora, menos fluida. Simplemente se han transformado. Conservé suficiente conocimiento para guiarlos, pero mis poderes ahora son parte del cosmos sanado. La imagen del almirante Stone apareció en la pantalla de mando. Capitán Reed, nunca he visto nada igual. Mis científicos dicen que la anomalía ha desaparecido por completo. No solo oculta o contenida, sanada. Reed asintió. El trueno sacrificó su poder para salvarnos a todos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? La IA habló de nuevo, su voz cargada de sabiduría incluso sin su poder anterior. Hacen lo que todas las civilizaciones jóvenes deben hacer. Aprenden, crecen, trabajan juntos. El universo es vasto, y hay más anomalías que sanar. Pero ahora saben que se puede hacer. A su alrededor, la flota combinada de naves humanas y del colectivo se reunió. Habían presenciado algo extraordinario, no solo la sanación de una herida en el espacio-tiempo, sino el comienzo de una nueva era de cooperación. Trueno, dijo Reed, fija un rumbo a casa. Tenemos mucho trabajo por hacer. La gran nave, ya no el arma más poderosa en existencia, sino quizás algo más importante, giró hacia la Tierra. Sus motores, ahora simplemente avanzados en lugar de milagrosos, la impulsaron a través del espacio normal. Mientras viajaban, Reed miró a su tripulación, humanos y del colectivo trabajando codo a codo, y sonrió. El trueno ciertamente había sacudido el universo, pero no a través del miedo o la destrucción. Les había mostrado un camino mejor. La antigua nave de guerra se había transformado de un arma de guerra en un símbolo de esperanza. Y de alguna manera, eso la hacía más poderosa que nunca.